Entonces, comenzamos con el taller de producción de contenidos, redacción de noticias y producción de material audiovisual. Yo gostaria de pedir que si tienes cualquier pregunta, puede poner en chat, porque nosotros vamos acompanhando, como es un taller muy técnico de periodismo, de producción de noticias, de qué es la noticia, qué es informativo y opinativo. Si tienes cualquier cosa a agregar, por favor, ponga en chat que voy a intentar acompañar al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros colocamos un enlace acá en la presentación, mas la presentación estará con Hanna, con Pastor Luis después. Tiene algunos enlaces e indicaciones de conceptos en esta presentación. Todo estarás con ellos después. Entonces, no se preocupen de anotar si for necesario, ¿sí? También, antes de comenzar, como Magali dijo en primer día, yo hablo portuñol, entonces voy a hablar despacio. Si tiene algo que no entienden, por favor, pregúntame. Gustavo está ahí para corregirme también, ¿sí? Y gracias por la comprensión. Entonces, ¿puede pasar, Gustavo, por favor? Entonces, empezamos con los géneros de texto periodístico, porque creo que todos nosotros producimos muito contenido para los websites, para las redes sociales, para muitos espaços, WhatsApp, Instagram, mas no somos todos que tenemos los conceitos de periodismo. Creemos que esto ayuda mucho na produção de las noticias, de los informes que la iglesia necesita. Entonces, es importante saber identificar las características de cada género periodístico, porque nos ayuda a elegir qué es mejor para cada situación. Entonces, yo no sé si todos los conocen este concepto de lead. Lead es un concepto de periodismo que diz cómo podemos comenzar a hacer una noticia, cómo podemos comenzar a comunicar algo que aconteció. Entonces, nosotros tenemos 6 preguntas que necesitamos responder en un parágrafo, en un pequeño texto, que es, ¿qué pasó? ¿Qué está aconteciendo? El hecho, ¿quién es o agente de esta noticia? ¿Cuándo se pasó? El tiempo o el fecha. ¿Dónde? O lugar onde se pasó? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál región? ¿Cómo? ¿De qué modo se pasó? ¿Qué está aconteciendo? ¿Y por qué se pasó? Entonces, cuando tenemos estas respuestas, nosotros podemos construir un contenido mucho más completo, de mucha más calidad profesional. Yo no sé cómo ustedes reciben las noticias de las regiones y de las iglesias, mas nosotros aquí en Brasil, a veces recebemos una foto con muchas personas de muchas cosas aconteciendo y no sabemos cuándo aconteció, y no sabemos qué se pasó, y no sabemos quién son las personas. Entonces, yo no sé si es diferente con ustedes, si tienes otro proceso, si pueden compartir en chat cómo tiene sido esto para ustedes, mas nosotros recebemos muchas informaciones que no se vienen completa con estas informaciones. Entonces, nosotros, como comunicadores y comunicadoras, necesitamos fazer a investigação para construir isto. Então, entramos em contato com as pessoas, platicamos com as pessoas para responder estas coisas, porque aí sim podemos começar a contar a história de uma forma melhor. E a partir de aí, elegir qual é a melhor forma de contar essa história. Então, este conceito de lead em jornalismo, ou lead, em português falamos lead é em inglês, mas é um conceito muito conhecido. Se queres aperfeiçoar a produção periodística de tua igreja, conhecer esse conceito ajuda muitíssimo, ¿sí? ¿Puedes pasar, Gustavo, por favor? Permíteme agregar algo, Sara. Es muy importante que la calidad de la información que produzcamos en la iglesia pueda tener estos contenidos, responda a estas preguntas,
porque recuerden que no solamente estamos produciendo contenido para los miembros de la iglesia, sino también para otras personas fuera o para personas que van a estar viendo esto en las redes sociales. Entonces a veces lo que se hace es publicar una foto y un texto que tal vez describe o cita algunos nombres, pero no hay mayor información de lo que se está reportando. Y esto es realmente una debilidad que vemos con frecuencia, ¿no? En muchas de las redes sociales y en muchas de las páginas web. Recuerden, por ejemplo, que hay organismos que pueden estar viendo esta información o necesitan esta información para brindar apoyo ministerial a la iglesia. La misma iglesia necesita a veces compartir esta información a otros sectores y a otras audiencias para darle a la iglesia más espacio en su campo de misión, evangelización, etcétera. Entonces, el contenido que produzca el comunicador es la referencia, además la referencia histórica que va a tener la iglesia en los medios. Entonces, fundamental, es bien importante que esta estructura del lead, esta estructura de las 5 o 6 reglas, como le decimos también en español, esté en la información que producen, en los diferentes contenidos, no importa el formato que tengan, pero que se respondan estas preguntas. Perfeito. Esta cosa de hacemos la historia es muy importante, porque en Brasil nosotros tenemos el periódico cristiano más antiguo del país. Entonces, toda la historia de la Iglesia Metodista en Brasil está registrada en este periódico. Y tenemos este contenido periodístico que ayuda mucho a consultas. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo eso para nuestro tiempo, registrando la historia y de forma más completa. Si hacemos de forma más completa es mejor. Entonces, cuando tenemos este concepto de lead y las preguntas que necesitamos responder, tenemos que entender los géneros informativos, los géneros periodísticos. Tenemos informativos, tenemos opinativos y otros géneros, mas vamos a hablar sobre los géneros informativos. Creo que nosotros recibimos muchas solicitaciones para que possamos fazer uma nota para o sítio web, uma nota para as redes sociais. E o que é uma nota? Uma nota é um texto muito breve sobre o evento recente ou sobre um acontecimento que se começa com o lead e tem uma conclusão. Então, uma nota, ela responde a todo, mas de forma muito objetiva. Notas, no tienes la entrevista de outras pessoas, é solamente a informação. Então, o que aconteceu? Onde aconteceu? Qual a fecha? Por que estamos publicando este conteúdo? É uma coisa muito curta. Então, a nota nos ajuda muito para contar para a igreja e para as audiências externas o que se passa neste momento. É uma coisa rápida de se fazer e que ajuda muito. A notícia também começa com o lead, mas é um texto mais extenso sobre um evento recente, sobre algo que acontece agora, e geralmente começando com o lead e, además, testemunhos e dados. Então, a notícia começa, não é uma regra que não se pode descumprir, mas generalmente começa com lead e segue com as pessoas que participaram de algum evento, os depoimentos das pessoas que participaram de algum evento ou que estão fazendo algum projeto ou estão fazendo algum trabalho na igreja, dados do que está, por que a igreja está fazendo isso. Como nós temos aqui muitas notícias de las mulheres. Eu creio que tem uma pessoa aqui em grupo que faz a comunicação das mulheres, Zolia, se não me engano. As mulheres têm uma comunicação muito boa, porque todas as semanas elas fazem um evento de Jueves de Negro contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher. Então, nós hacemos notícias todas as semanas sobre isso, das mulheres que saíram à calle para pedir o fim da violência contra a mulher. Então, esta notícia traz lead, traz algumas falas de algumas mulheres que estavam participando desse evento e alguns dados recentes sobre a violência contra a mulher. Uma página
2 páginas, é uma coisa um pouco maior que a nota, mas não tão grande quanto a reportagem periodística, que é o próximo. A reportagem, ela se propõe a trazer muitos detalhes. É um texto extenso sobre um evento, um assunto, uma situação. E não é necessário começar com el lead, porque a reportagem ela tem mais liberdade, ela tem mais conteúdo, ela conta mais coisas. Então, esses 3 são muito recorrentes em periodismo: a nota, a notícia e a reportagem. E quando nós pensamos, o que quero fazer com esta informação que estou recebendo? É uma nota, é uma notícia, é uma reportagem periodística? Nós já sabemos com quem temos que falar, o que temos que pesquisar, o que temos que fazer. Isto facilita nosso trabalho, porque é muito trabalho. Nós lidamos com as redes sociais, com os conteúdos, com os sitios web, com as comunicações. Então, isso facilita um pouquinho nosso trabalho, ¿sí? Temos mais? Pode passar, por favor, Gustavo? A próxima? Sim. Importante. Isso é muito importante. As notícias e informes são textos que devem mostrar diferentes pontos de vista de um evento. O ponto de vista de reportero, nosso ponto de vista de comunicador, não é relevante, mas nossa investigação sim. Nós temos falado aqui neste taller sobre a importância de nosso trabalho como investigação, como que devemos fazer para encontrar a informação correta, sair de informações falsas e fake news. Então, quando estamos escrevendo ou quando estamos criando o conteúdo, não se importa tanto nossa opinião, não se importa nossa opinião, o que pensamos acerca do que está acontecendo, mas sim as informações sobre o que está acontecendo para que a audiência tenha a capacidade de criar a própria percepção sobre as coisas. Creio que Ada de Nicarágua disse uma coisa muito interessante, que necessitamos ajudar as pessoas a ter senso crítico, a criar, a analisar o que está acontecendo, para que não se caem em notícias falsas, para que não se deixem enganar. Então, quando nós trazemos todas as opiniões de uma história, nós estamos ajudando a isso, nós estamos colaborando com isso. Sua investigação periodística é exitosa quando aporta, además de dados que demonstram a veracidade da informação, diferentes análises de tema abordado. E isto é um pouquinho difícil na igreja. Eu não sei como é a experiência de vocês, mas temos essa dificuldade. Muitas vezes nós queremos falar sobre uma coisa e nós só trazemos a opinião de obispo, do pastor, de la persona que está representando a igreja. Mas nós também temos leigos, temos opiniões diferentes na igreja. E é muito difícil, às vezes, ouvir as opiniões diferentes. Quem tente, talvez, impedir este processo. Mas, para que possamos chamar nosso conteúdo de conteúdo periodístico, um conteúdo correto, nós temos que fazê-lo. Acá em Brasil, há cerca de 4 anos, eu creio, tivemos em um evento uma pessoa, um pastor, que sofreu racismo em evento de outro pastor metodista. E que hacemos quando acontece isso? O periódico da igreja escutou o pastor que sofreu racismo, o pastor que estava acusado de ter cometido o racismo, o obispo, a igreja, e trouxe os dados sobre racismo em Brasil. Então, era uma situação muito delicada para a igreja, para a audiência ia escutar isto e talvez não pensar muito bem da igreja, mas o registro necessitava ser feito, necessitava acontecer. Então, é um desafio que temos e é um desafio que temos que abraçar, que platicar com nossos líderes, com nossos pastores, para que se possa acontecer. Gustavo, eu não sei se queres fazer algum aporte sobre isso, porque tienes muchas situaciones que tienes que ver con esto en la agencia, ¿no? Es bien importante el escuchar todas las voces, ¿no? El dar espacio a todas las voces dentro del reportaje que se esté haciendo.
y es bien importante no introducir nunca, y eso lo vamos a ver más adelante, la opinión del medio, la opinión de quien está haciendo el reportaje, porque eso desequilibra la información que se está presentando. Hay que dejar que sean las partes, la gente, los que están envueltos en el hecho que estamos reportando, los que expliquen y los que valoren y los que consideren los hechos, no el reportero. Entonces, esa parte es importante, pero después la vamos a ver en más detalle. Gracias. Podemos pasar, por favor. Gêneros informativos. Ainda em gêneros informativos, nós trabalhamos muito com títulos e llamadas, especialmente nesse tempo em que trabalhamos com redes sociais em la igreja. É importante que título e chamada, ou linha fina, o resumo da notícia, contenham informações relevantes e veraz. Vocês já viram nas redes sociais algum título como "Ustedes no va a creer no que este hombre tiene dito. Ustedes no va a creer no que vas a ver en estas fotos", que são títulos que querem chamar a audiência, mas não dizem nada, não dizem nada. Desculpa. Então, nossos títulos necessitam contar a história, trazer a verdade, a veracidade das coisas que estão acontecendo de uma forma muito objetiva, que captem a atenção do leitor para acender seu conteúdo, para clicar em enlace. Porque muitas pessoas só veem o título da notícia e não clicam em enlace, não lhes chama a atenção. Nós necessitamos trabalhar muito bem isto, ¿sí? ¿Puede pasar, Gustavo, por favor? Sí, aquí es bien importante de lo que decía Sara, entender que hoy en día los títulos son el gancho fundamental para que la gente pueda, vamos a decir, entrarse en el reportaje. Se calcula que tenemos 3 segundos para dar vamos a decir, para captar la atención de las personas cuando están utilizando las redes sociales. En esos 3 segundos el título es fundamental, o sea, es prácticamente la forma en cómo podemos llamar la atención de la gente. Entonces, hay varias cosas importantes en recalcar sobre el título. Primero, debe resumir la esencia de la noticia. O sea, debe estar plasmada y el título debe decir qué es lo que hay en el contenido. A veces, la gente que trabaja con, vamos a decir, sin ética, utiliza los títulos para llamar la atención, pero el contenido muchas veces no tiene nada que ver, muy poco que ver con el título. La otra cosa importante es el redactarlo de manera directa y de manera clara en una frase. El título debe estar redactado en una frase. Debe estar escrito en tercera persona porque siempre es descriptivo. El título no puede, cuando un título se utiliza en primera persona, segunda persona, prácticamente no es un reportaje lo que se está haciendo, sino tal vez sea una historia personal, un testimonio, otro tipo de contenido. Pero en términos de noticia o de reportaje es importante que sea en tercera persona. Debe integrar la estructura básica que tenemos en español, y creo que en portugués es igual, de sujeto, verbo y predicado. Y debe evitar frases subordinadas. ¿Por qué? Porque las frases subordinadas suelen ser confusas, como por ejemplo esto, ¿no? Pastor metodista de la Conferencia Anual de Arkansas afirma que la pandemia es un reto de fe. Esa porción subordinada allí de la Conferencia Anual de Arkansas no es necesario. Debemos hacerlo, vamos a decir, de una manera que sea fluida, que sea clara, que vaya al grano, ¿no? Por así decirlo, y que sea atractiva. Eso es otra cosa importante. Debemos usar discrecionalmente los artículos determinados y las preposiciones. Y aquí les voy a poner un ejemplo típico. Por ejemplo, este es el artículo de una noticia que recientemente publicamos. Este es el título de una noticia que recientemente publicamos en nuestra web. Ese podría haber sido el título original. Si ustedes ven, hay varios artículos y varias preposiciones, pero en periodismo o en la comunicación en general hay 2 grandes dictadores. Uno es el tiempo
y el otro es el formato. Y sobre todo ahora que trabajamos en términos virtuales, los formatos a veces nos dan un espacio determinado, se nos complica si es muy largo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante poder utilizar el espacio de la manera más práctica posible, y el uso discrecional de los artículos ayuda a que los títulos puedan acortarse. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver que estos artículos, estas palabras, podemos sustituirlos, podemos cambiarlos o podemos quitarlos. Y podemos hacer este título, que es mucho más corto, utilizando menos artículos y modificando algunas preposiciones allí, ¿no? Entonces, eso es bien importante, esos elementos dentro del título. Incluir un gancho, el elemento llamativo de la información, por ejemplo, algún dato estadístico, algún número, algún dato que de la nota, parte tal vez de la declaración de alguien, algo que sea realmente de impacto y de llamar la atención a la gente. Tenemos que tener cuidado con lo que se mencionaba en días anteriores, el amarillismo. El amarillismo es la utilización del morbo para crear ese gancho. Y el morbo humano puede estar constituido por cosas que sean escandalosas, por cosas que sean, por ejemplo, podemos hacer un artículo de una clarificación de una verdad y entonces se coloca la mentira en el título para llamar la atención. O sea, utilizar ese tipo de cosas no es ético, eso no debemos hacerlo dentro de la comunicación y mucho menos, obviamente, en la comunicación eclesiástica. Entonces, el gancho, los ganchos que podemos utilizar pueden ser, por ejemplo, cifras estadísticas, pueden ser palabras que sean de interés o que estén llamando la atención por el hecho de esa noticia dentro de una audiencia, y entonces ya sabemos, por ejemplo, que tiene que ver con ese tema de interés colectivo en ese momento. Por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos pudiéramos hablar de la palabra racismo. Yo creo que en algunos países de América Latina pudiéramos hablar de palabras como violencia policial o de algunas de esas que sean, de esos términos que estén en este momento, vamos a decir, en la palestra pública, y que la iglesia esté haciendo algo sobre eso. Entonces podemos ir utilizando esos ganchos. No, obviamente no necesariamente son cosas negativas. Mencioné el racismo y la violencia porque ahorita están prácticamente en todos los medios que abrí esta mañana para leer. Pero pueden ser también, obviamente, términos que sean o que tengan una sección mucho más positiva. Lo importante es lograr ese gancho. La extensión promedio de un título debe ser de 14 palabras. Un título muy largo es confuso y un título muy corto es escueto, no describe realmente ni llama la atención para que el lector vaya a ver el contenido o el que va a ver el video o cualquier otro contenido en las redes sociales. Las siglas hay que usarlas con mucho cuidado. Nosotros en la iglesia tenemos la costumbre de utilizar muchas siglas. Y hoy en día estamos muchas veces en la cultura de las siglas, ¿no? Tratamos de abreviar frases en siglas. Hay que hacer esto con cuidado porque no toda la audiencia lo va a entender. Entonces tenemos que ver si estamos produciendo un contenido para una audiencia que no es interna. Colocar siglas propias de la iglesia pues crea confusión. Entonces habría que acompañar las siglas si la estamos utilizando con la descripción. Por ejemplo, alguien habló esta mañana, creo que estábamos hablando esta mañana de un proyecto auspiciado o apoyado por UMCOR. Cuando hablamos de UMCOR, los metodistas o muchos metodistas van a saber qué es UMCOR, pero hay un montón de gente que no tiene ni idea de qué es UMCOR. Entonces, cuando utilizamos esas siglas, tenemos que explicarlas dentro del contenido que estemos produciendo, ya sea audiovisual o ya sea en video, perdón, o ya sea escrito en texto. Y debemos apoyar con subtítulos u otros recursos ese título que estamos proponiendo. Hay páginas web y hay información en las redes que utilizan a veces subtítulos. Hay otras páginas que no lo permiten. Bueno, con eso tenemos que ir jugando, ¿no? Con la utilización tal vez de algún recurso que apoye o que explique un poquito más el título, ¿no? Dentro del recurso que tengamos o que estemos utilizando, ya sea página web, ya sea video o ya sea algún otro formato. Sim. Leonardo Elias dijo aqui em chat, periodismo de igreja é igual ao periodismo com ética.
Eso es muy importante. Los géneros de opinión trazem um pouquinho isto. Alguém, eu creio que o Bispo Juan, disse de editorial. Nós salimos agora de gêneros informativos para gêneros de opinião. Gêneros de opinião é aqueles que trazem a opinião de outras pessoas, não somente da igreja como instituição. Então, quando hacemos uma entrevista, estamos fazendo um conteúdo periodístico de gênero de opinião. E a entrevista é uma coisa que a mim me gusta muito e me gostaria que usássemos mais como comunicadores, porque não é tão difícil de produzir, é muito rica. As entrevistas, elas aparecem em notícias e informes, apresentando as opiniões, entre aspas, mas também é possível fazer entrevistas em formato ping-pong. Eu não sei se usam isto em las igrejas, os conteúdos que produzem, mas a entrevista ping-pong é quando nós hacemos uma pequena introdução sobre quem é o entrevistado, sobre que tema estamos tratando com nosso entrevistado, e inserimos nossas perguntas e a resposta do entrevistado. E podemos fazer isso com 4, 5, 6. Para a internet, especialmente, não é bueno que sejam muitas perguntas, mas as perguntas e as respostas na íntegra, porque nós estamos trazendo a voz das pessoas para a nossa audiência. E temos muitas pessoas, muita gente que tem muitas coisas para compartilhar, como, por exemplo, temos médicos, doutores. Neste tempo de pandemia, uma entrevista com um médico metodista, por exemplo, traria muitas informações importantes e muito ricas e traria uma audiência fora da igreja para conhecer um pouco mais dos conteúdos da igreja. É muito possível de fazer e a hora que nós estamos nesse tempo de distanciamento social, podemos pegar o telefone e falar: olá, podemos fazer uma entrevista, e nós escrevemos ou nós mandamos um e-mail e a pessoa responde com todo escrito. Então é algo fácil, rápido e que é bueno para nós criar conteúdo em nossas páginas. Editorial é quando um veículo como o boletim, o periódico, nossas páginas web, começa a publicar-se com um texto de opinião coletiva ou institucional sobre um tema principal da publicação ou algum outro tema relevante. Em la comunicação, em las igrejas, é importante que o editorial seja escrito e aprovado por alguém que assume a comunicação da igreja. Isso é muito importante porque quando nós hacemos um editorial, a opinião da igreja, alguém tem que dizer: esta é a opinião da igreja, porque novamente não é nossa opinião, lá do comunicador ou do bispo, é a opinião da instituição. Tem que estar de acordo com a instituição. Então, temos que tomar muito cuidado para produzir editoriais também. A próxima pantalla, por favor, Gustavo. Artículo. Os artículos, creio que nós trabalhamos muito com isto. São textos com as opiniões, geralmente escritas por pessoas com algum nível de expertícia no tema abordado. Como quando pastores que escrevem sobre conselheria pastoral, por exemplo. Então, podemos ter artículos de diversos temas. Quando nós necessitamos falar sobre uma coisa, podemos investigar em la igreja, em nosso país, em nossas muitas comunidades, quem tem alguma expertise para falar sobre aquele tema, porque é melhor que alguém que tem uma vivência e sabe que estás falando, escreva um texto e que nós publiquemos, do que muitas vezes nós publicarmos uma extensa pesquisa que não trará nenhuma experiência direta com o que está acontecendo. A coluna é a mesma coisa do artículo, mas a coluna é algo, tem uma característica que se publica de maneira recorrente em uma publicação. Então, a coluna para pessoas especialistas com expertise em alguma coisa, que sempre está em nossos boletins, em nossos periódicos ou em nosso sítio web.
La próxima pantalla, Gustavo, por favor. O si quieres adicionar algo en géneros de opinión. Yo no sé si Gustavo nos escucha. Así. Sí, ¿me escuchan ahora? La próxima, sí, crítica, desculpa, no pasó aquí para mí. Crítica. ¿Qué es crítica? Crítica es un tipo de texto que ayuda a trabajar con publicaciones hechas por la iglesia y sobre la iglesia, como libros de teología wesleyana. Ela proporciona informação sobre o lançamento e a hoja informativa técnica da publicação. Agora, por exemplo, nós estamos publicando muitos e-books gratuitos, né? Publicações digitais gratuitas. Então, hacemos crítica para que as pessoas possam conhecer um pouco mais deste conteúdo que estamos oferecendo. Isso ajuda a fazer com que o conteúdo ultrapasse a igreja e chegue às outras audiências, para que outras pessoas cristianas também possam adquirir o material ou bajar ou ter o material sabendo do que se trata. Crônica é mais um gênero de opinião. É um tipo de texto que me gusta muito, que traz temas cotidianos em formato literário. Apesar de ser um gênero de opinião, funciona muito bem para a cobertura de eventos. Por exemplo, onde podemos utilizar descrições e adjetivos de uma maneira mais emocional, porque muitas vezes estamos em um evento e é muito bonito e há pessoas que se emocionam e a notícia ela é um pouco mais tem menos flexibilidade para que possamos trabalhar estas coisas. A crônica permite que possamos escrever de uma maneira literária, mais bonita, mais livre, sobre o que está acontecendo naquele momento e trazer um pouquinho de nossa opinião como comunicadores, ¿sí? Sí, yo ¿sí? quería agregar, Sara, en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces esto no se respeta en términos de establecer qué género estamos trabajando. Entonces, y eso obviamente también es una herramienta de manipulación informativa. Hay mucha gente que manipula dando opinión, haciendo creer que es una noticia o que es un reportaje. Y lo que está haciendo es haciendo un juicio de valor. O sea, la persona que está haciendo el reportaje está introduciendo su opinión y lo está presentando como una noticia. Entonces, cuando estamos hablando de una noticia, quien está haciendo el reportaje no debe emitir ningún tipo de juicio de valor sobre eso. Tiene que dejar que sean las personas las que hagan la descripción. Si usted está en un culto o está en una ceremonia especial y le parece bellísima, esplendorosa, etcétera, no coloque usted ese adjetivo, no haga usted ese juicio de valor. Permita que a través de alguna entrevista que usted haga, la persona que está siendo espectador o la persona que está dirigiendo sea quien describa la belleza o la solemnidad o la importancia de la ceremonia. Esto es bien importante porque en la medida en que el comunicador introduce su opinión, va desvalorizando realmente el reportaje, porque no está dándole la voz a los protagonistas, sino que está tomando el protagonismo para sí. Entonces esto es bien importante. Si estamos haciendo otro tipo de género, como describió Sara, como por ejemplo crónica, entonces ya es diferente, pero tenemos que clarificar eso a la persona que está recibiendo la información, al espectador, al lector, etcétera, ¿no? Tenemos que clarificar que esto es opinión, que esto no es información, que esto es toda una serie de datos que estamos dando junto con la forma en cómo el autor o quien lo está produciendo lo organiza y la perspectiva que tiene. Entonces, de esta manera es importante que la gente tenga claro qué es información, qué es opinión, qué es editorial, cuál es la voz institucional, como decía Sara. O sea, por ejemplo, el colegio de obispos dice algo, o de repente el grupo de pastores tal, o el superintendente. Entonces son la voz institucional de la iglesia, no es la opinión de el periodista o el comunicador. Esta parte es bien interesante y muy importante de recordar, porque si no, como les digo, se puede prestar a manipulaciones.
Sim, sim. E nós gostamos muito de platicar, sim, de platicar com outras pessoas, de escutar sua opinião. Nós creemos que somos comunicadores porque a nós nos gusta isso, sim, essa experiência. O último gênero que queremos falar é ilustrativos ou visuais. Me gostaria que mirassem a fotografia. Esta fotografia é da Igreja Metodista em Brasil, em uma posse. É muito bonita porque é muito difícil tirar uma fotografia de grupo que não há nadie mirando a câmera, não há nadie mirando a câmera. E nós temos essa dificuldade, mas esta foto comunica uma coisa muito bonita de la comunicação. Então, a foto também fala. Entre outros gêneros ilustrativos, temos cartoon, ou dibujos animados, gráficos, infografia, tablas, ilustrações, caricatura, que acá em Brasil falamos charge, la fotografia. E também hacen parte de nosso trabalho, ¿sí? ¿Puedes passar, Gustavo, por favor? Infografía. Creo que quieres hablar, Gustavo, porque tienes algunos ejemplos para compartir. Sí, muchas veces decía que no está a la mano una buena fotografía y no hay peor cosa que hacer un buen artículo y colocar una mala fotografía, porque la fotografía muchas veces va a evitar que la gente use o lea el contenido que estamos produciendo. Entonces, la infografía es una buena alternativa, es bien importante y además no es difícil de hacer. Es un recurso que podemos trabajar mucho en las iglesias y es un recurso muy útil en tiempos de pandemia, donde no podemos probablemente ir a cualquier sitio, en cualquier circunstancia, tomar cualquier fotografía o buena fotografía. Entonces, la infografía, como ustedes pueden ver allí en la lámina, debe ser simple, debe explicar de la manera más fácil posible el tema que estemos tratando, por muy complejo que sea. Debe tener un flujo narrativo organizado, o sea, no es cuestión de colocar símbolos o colocar ilustraciones o colocar colores sin un flujo, sin una organización, sin una especie de conversación a través de los gráficos, ¿no? O de narrativa a través de los gráficos. Esa sería la expresión más apropiada. Debe presentar la información visualmente con poco texto. A veces hay gente que utiliza la infografía y le coloca tanto texto que no parece infografía, sino que parece la ilustración de un texto. Entonces es diferente. La infografía debe privilegiar el uso de gráficos, el uso de formas, el uso de colores. Debe tener colores apropiados, además, ¿no? Que faciliten la percepción del mensaje. Si usted pone, por ejemplo, un fondo amarillo y una letra blanca, está perdiendo el tiempo porque no se va a distinguir. Tiene que tener colores contrastantes. Si pone colores que no sean agradables a la vista, la gente no le va a provocar seguir viendo el gráfico. Entonces hay que jugar con esa combinación de colores. Debe mantener un diseño con equilibrio y puntos focales determinados. Esta parte es importante. Lo que más debemos destacar en el diseño de la infografía son aquellos gráficos que llevan el mensaje en sí. A veces ponen el gráfico y, por ejemplo, se utilizan algunas flechas o algunos otros elementos para tratar de dirigir la vista hacia ese gráfico, y resulta que las flechas que se utilizan y los elementos que se utilizan son a veces tan grandes o son a veces tan llamativos que la vista del lector se va a esos símbolos y no al que representa precisamente la información. Entonces hay que tener estos cuidados. Debemos citar siempre la fuente de información del cual se está haciendo la infografía y definir los créditos y la autoría. Es muy importante que el autor de esa infografía esté allí, porque es precisamente la forma de poder identificar de dónde viene la información. Aquí tengo unos pequeños ejemplos de alguna infografía que se ha hecho. No sé si recuerdan que Aileen estuvo con nosotros la semana pasada. Esta es una de las herramientas y de los recursos que ellos utilizan, que es infografía en la web, para explicar procesos, ¿no? Y para explicar cosas. Esto es fundamentalmente texto, pero ayuda un poco también a través de las gráficas a entender lo que se está diciendo. Hay infografías más ilustrativas, de menos texto, como por ejemplo esta que podemos ver, que está hablando acerca
de una situación que se presentó en una iglesia metodista episcopal aquí en los Estados Unidos, y entonces se utiliza la figura del mapa, se utilizan algunos datos importantes acerca del hecho para ubicar geográficamente a la gente dónde fue esto y qué fue lo que pasó. Usted no necesita tal vez una fotografía sencilla como esta, pero no necesita una fotografía de gran calidad técnica para poder ilustrar el contenido que usted está desarrollando. Y esto lo puede hacer en video o bien lo puede hacer a través de la web. O sea, lo que podríamos llamar también impreso. Esto se puede imprimir, pero ya se utiliza tampoco el impreso en algunos ámbitos, que básicamente nos centramos en la comunicación virtual. Y hay otras infografías que son más explicativas en términos de resumir prácticamente todo un artículo o toda una noticia a través de cifras, de símbolos, de colores y de números. Este es el tipo de recursos que se pueden utilizar a través de la infografía. Estos son algunos programas con los que puede hacer infografía, ¿no? Ahí está, los puede consultar por internet. Hay unos que son un poco más complicados, otros que son más sencillos, algunos que son gratis, otros son pagos, pero son algunos de los recursos que puede utilizar para trabajar la infografía. Bien. Sí, es un recurso muy bueno para comunicarnos. La calidad es muy importante de infografía y de fotografía también. Creo que vamos a hablar más sobre fotografía, mas tienes algunas cositas aquí que queremos hablar. Para una buena comunicación, es importante que la fotografía siga algunos criterios de calidad a publicar, que son alta qualidade de resolução, especialmente para impressão. Para a internet podemos ter mais flexibilidade para receber as fotografias, mas para impressão é importante que elas estejam em alta qualidade. Gravar imagens espontâneas, como as que vimos, não aparecendo nas fotos, que como a selfie não é um conteúdo periodístico, é um conteúdo personal. Capturar detalhes relevantes do conteúdo e ter em conta que necessitamos ter um bom enquadramento. Acá há um enlace de regra de 2/3 da Nikon, para que possamos capturar muito bem o enquadramento de nossas fotos, para que a fotografia traga somente o que queremos falar com ela. A fotografia informativa deve falar del hecho por si sola. Esta frase é muito conhecida acá, creio que vocês também conhecem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, ¿sí? Então, nós podemos falar um pouquinho disso depois, nos próximos talleres, mas para agregar a nossa comunicação é muito bueno. Próximo, Gustavo, por favor. Una cosa que quería agregar es que recordemos que en este caso la fotografía es informativa. Es decir, la fotografía no es nada más para captar un momento, debe captar el hecho, debe captar lo que estamos transmitiendo. Si estamos, por ejemplo, trabajando en una nota o en un reportaje sobre un ministerio que reparte comida a las personas necesitadas, no es el hecho de tomarle fotografías a la gente parada del equipo que trabajó. No, más importante es trabajar, tomar la fotografía de las personas recibiendo su alimento o de las personas, de la expresión de las personas a recibir el alimento, o en el caso de la comunicación audiovisual, si usted está haciendo un video, la opinión de esa persona, de qué es lo que significa ese alimento que está recibiendo para esa persona. Es decir, la humanización de la información que estamos transmitiendo, el hecho en sí. Entonces esa parte es bien interesante. Además de la calidad fotográfica, el contenido es fundamental. Hoy día vemos mucho en las redes que se toman fotos de cualquier cosa y se ponen fotos de cualquier cosa porque las fotos están bonitas. No, en términos informativos, la fotografía no solamente debe ser buena, de buena calidad, sino además debe informar. Eso es fundamental. Sí. Na próxima pantalla, estas são algumas fotografias que me gustam muito. Creio que essa de la pandemia, com as pessoas distantes, é uma fotografia histórica. É muito bueno de termos estes registros para o futuro. Fotografias de abraços, de mesas. Então, isto fala muito com nós.
Belinda pediu o enlace de Nikon, está acá em chat, se alguém quiser ver, está em chat também. ¿Sí? Caminhamos para o final por conta do horário, mas lá, graças, Gustavo. Nosotros tenemos hablado mucho en este taller de noticias falsas. En los últimos días, ustedes pidieron indicaciones de campañas en español para conferir las noticias falsas. Las Naciones Unidas tienen una campaña que se llama Verificado en portugués, mas también tiene en inglés, en español, y tienes muchos videos, muchos posts para las redes sociales prontos que podemos utilizar, que nos convidam a esto. Pensa antes de compartilhar. Pensa antes de compartilhar. Então, são várias cositas que podemos fazer para que não venhamos a compartilhar as notícias falsas. Eu vou deixar o enlace aqui também, para que vocês vejam, porque podemos aproveitar este contenido para falar com nossa igreja. Nós usamos muito WhatsApp acá, entre as pessoas que estão acá, usamos muito o WhatsApp. Então, se enviamos uma comunicação da igreja, dizendo, que pensas sobre esta campanha? Como queres... Você pensa antes de compartilhar uma comunicação, mas sempre de uma maneira muito amorosa, nunca de julgar, nunca de se colocar em uma posição que coloca a outra pessoa como uma pessoa que não sabe das coisas, mas sim de uma maneira que entende que isso é um problema muito grande e que se platica com ela sobre ele. Então, esta campanha diz que... Desculpa? Essa campanha diz que podemos ter 5 passos para compartilhar, antes de compartilhar uma notícia, que é saber quem é responsável pela notícia, qual é a fonte da informação, qual é a origem da informação, por que compartes, e me gusta muito esta pergunta, por que la compartes a informação? Temos um trechito da Bíblia que diz, pois se comes, se bebes ou haces outra coisa, hacerlo todo para a glória de Deus. Então, por que muitas pessoas que são cristianas compartilham notícia falsa? Essa pergunta é muito importante. Por que vocês querem compartilhar que não há pandemia, que não há pessoas morrendo, por exemplo? É um exercício e que podemos, entre nossa comunidade, falar sobre... trabalhar para combater. E quando se publicou, é uma pergunta muito importante, porque pensas comigo, nós temos uma notícia de 5 anos atrás, que diz, nós não tivemos mortes de infecções respiratórias este ano, solamente com este título, mas com a fecha de 5 anos atrás, do passado. E la publicamos hoje. As pessoas que só veem o título entendem que esta notícia está relacionada à pandemia e caem em uma notícia falsa que não é falsa, na verdade. Então, estas perguntas ajudam muito a nossas comunidades a lidar melhor com o assunto. Sim? A próxima, Gustavo. E creio que Gustavo pode falar melhor da comunicação multicultural, porque acá em Brasil nós temos o português e pouco de outras línguas, mas é muito importante para nós começarmos a pensar pouco mais amplo sobre isso. Y ayer hablábamos, tuvimos una buena presentación de Cristian acerca del tema migratorio. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y ser sensibles en la iglesia, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el caso nuestro, en la mayoría de las iglesias latinoamericanas se habla español y se utiliza solamente el español. Pero ¿cuántas de las personas que están viviendo en su país, a las que usted le puede llegar a través de la información o el contenido que produzca, vienen de otras partes? Por ejemplo, en el caso de Brasil, es muy interesante la cantidad de refugiados venezolanos, por ejemplo, que están llegando, de inmigrantes
de otras partes, de Bolivia o de otros países que hablan español. Entonces ya tienen una población cautiva, por ejemplo, que habla no solamente portugués, que también habla español, además de las lenguas autóctonas, ¿no? De los grupos en donde muchas veces la iglesia hace misión, pues hay que tomar en cuenta esa diversidad de lenguaje. En Centroamérica, por ejemplo, vemos países que han tenido históricamente la migración caribeña y la presencia de grupos también de etnias autóctonas que tienen diferentes lenguajes, no solamente el español. Entonces, la pregunta es cuánta sensibilidad está teniendo la iglesia en producir contenidos para esas personas, producir contenidos para los que no hablan el idioma de la mayoría. Obviamente en los Estados Unidos es un ejercicio permanente, un ejercicio constante, porque aquí ya prácticamente cerca del 30% de la población es de origen hispano-latino. Y eso implica obviamente la utilización del español como la segunda lengua más usada en el país. En algunas partes no es el español, en algunas partes son algunos de las variantes del chino, ya sea el cantonés, el mandarín, etcétera, especialmente en la costa oeste. Es decir, es un país en donde se hablan muchas lenguas, no se habla una sola. Y así como esa realidad la tienen los Estados Unidos, hay países latinoamericanos que también tienen esa realidad, y sobre todo el ser sensibles, por ejemplo, a las lenguas autóctonas. Eso es bien, bien importante. Entonces, hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir contenidos es darle espacio a las minorías, darle también atención comunicacional a las minorías. Para comunicar de una manera integral e inclusiva, los contenidos de la iglesia deben ser sensibles a esa diversidad de idiomas y de culturas que haya en la feligresía, pero no solamente dentro de la iglesia, sino también al exterior, a las personas que van a estar probablemente recibiendo esa información. Las minorías raciales, las minorías idiomáticas, culturales deben estar incorporadas en los contenidos. Debe haber información, noticias, reportajes, entrevistas que incluyan los temas y las dinámicas de esas comunidades, las comunidades inmigrantes, por ejemplo, dentro de cada uno de los países, darle espacio a eso. Mencionaba Daniel esta mañana en Argentina la presencia de venezolanos. En Puerto Rico podemos identificar la presencia de la comunidad dominicana y de la presencia de la comunidad haitiana y de otras islas del Caribe como inmigrantes que están allí bastante fuertes. Las migraciones internas en muchos países centroamericanos. Es decir, darle atención a esos grupos es algo que éticamente como iglesia nos corresponde, y como comunicadores tenemos que ser el puente precisamente para que esas minorías puedan también ser escuchadas, para que puedan ser visualizadas y puedan ser valoradas dentro de la misión de la iglesia. Los contenidos no deben traducirse literalmente, esto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, sino que deben ser adaptados a la gramática y las características literarias del lenguaje. Miren, por ejemplo, el inglés y el español, cuando traducimos, si hacemos una traducción literaria, aquello parece que estuviera hablando o estuviera reportando un robot, ¿no? Uno de esas maquinitas que escuchamos, o la voz de los GPS, ¿no? Cuando lo ponemos, que comienza con una voz medio extraña de escribirnos cosas en el traductor. Así suena cuando hacemos traducción literal. No debe ser así. Nosotros tenemos que adaptarlo a la gramática. Por ejemplo, si traducimos al inglés, tenemos que adaptarlo a la gramática española o a la gramática portuguesa. Tenemos que entender que en inglés, por ejemplo, los párrafos son a veces hasta de una línea, son muy cortos. La idea principal tiene que ir al principio, etcétera. En cambio, en el lenguaje romance, los lenguajes latinos, es diferente. O sea, los párrafos tienen que ser por lo menos de conectar 3 o 4 oraciones. No debemos repetir una palabra, especialmente en el español. No conozco a profundidad el portugués, pero tal vez sea igual. Pero en español no debemos repetir una palabra en un párrafo. Nuestro lenguaje es muy rico. Entonces, cuando se repite una misma palabra en un párrafo varias veces, eso denota pobreza en el manejo del lenguaje. Tenemos que utilizar sinónimos para poder crear o escribir un párrafo que sea atractivo y que sea digerible. Y tenemos que adaptarlo a la característica del lenguaje de la audiencia. Muchas veces utilizamos palabras, o tal vez vamos a utilizar palabras que otros no entiendan. Tenemos que recordar que cuando ahora colocamos algo en Facebook o lo colocamos en cualquier red, el mundo entero lo está viendo. Entonces, en la medida en que utilicemos
términos que se conozcan globalmente. Si nuestra intención es llegarle o compartir información con todo el mundo, tenemos que utilizar un lenguaje que ayude, que sea comprensible, no utilizar términos muy locales. Ahora, si nuestro enfoque es transmitirlo a una audiencia local, pues utilizar los términos locales, pero que se entienda, que la audiencia entienda qué es lo que está escribiendo. Los contenidos publicitarios, no nada más vamos a hablar de reportajes o artículos periodísticos, pero también los contenidos de promoción o de publicidad que se hagan tienen que estar adaptados. Los eslogans, los lemas, no podemos traducirlos literalmente, tenemos que adaptarlos, que sean los más efectivos. Yo no sé si ustedes recuerdan, sobre todo antes se hacía mucho, se está haciendo cada vez menos porque se están utilizando términos más globales, los títulos de las películas de cine. Cuando hablamos de un título de película en inglés, de donde provienen muchas, por ejemplo, de Hollywood, y muchas veces las vemos traducidas al español, no se traducen, son totalmente diferentes los títulos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es enganchar a esa audiencia que no es del idioma inglés en este caso, sino de otro idioma, con el contenido de la película. Entonces, es un cambio total para adaptarlo a la audiencia a la que se le está dirigiendo el mensaje. Es importante identificar los créditos de quien traduce, no solamente el crédito de la persona que escribió el artículo, sino también quien está traduciendo, porque quien traduce es responsable de esa información que se está publicando. Entonces, bien importante porque es el que hace la adaptación, es prácticamente el que reescribe muchas veces el artículo. Es necesario identificar la fuente original si usted está traduciendo, si el artículo original está en otro idioma, y clarificar qué es el idioma original. La utilización de siglas y de abreviaturas tiene que traducirlas al lenguaje al que está escribiendo. Esa parte es muy importante. Por ejemplo, hablamos de UNCOR. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de UNCOR? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa UNCOR? ¿Y cuántos de ustedes podrían decir en su idioma lo que significa UNCOR? Entonces, eso es bien importante clarificarlo dentro de los textos, dentro de los contenidos que hagamos, la utilización de las siglas. Bien,